A la Sala Grau del Congreso de la República se ha iniciado la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa que preside el congresista Javier Velázquez. Que veamos el desarrollo de esta sesión. La primera modificación que le hemos planteado, que queda para discusión. Segundo, otra propuesta que estamos haciendo es el referido al artículo cuando dice aprovechando cualquier contexto de coacción. Aprovechando cualquier contexto de coacción. La fórmula que planteamos es que diga utilizando cualquier medio ilícito de coacción, es más categórico. Y como es modificación al Código Penal, el principio de la legalidad obliga a que seamos muy taxativos en la configuración del tipo penal. Dejarlo como ha venido sería dejar abierta el tipo penal y eso podría ser objeto de acciones de garantía. Por eso estamos proponiendo que diga, que se reemplace aprovechando cualquier contexto de coacción a la frase que diga utilizando cualquier medio ilícito de coacción. También se elimina en este artículo, en la frase objeto del acuerdo lícito, la palabra lícito con la finalidad de evitar que el cuestionamiento de la licitud del acuerdo termine dejando desprotegidas a las víctimas. Al respecto, cabe precisar que el proyecto de ley establece expresamente que tiene por objeto sancionar penalmente los actos de violencia o amenaza para el cumplimiento de obligaciones contractuales, sea cualquiera su origen. Finalmente, consideramos que algunas modificaciones a los artículos 65, 67 y 68 del Código Procesal Penal y al artículo 7 del Decreto Legislativo 1106, por motivo de técnica legislativa y a fin de garantizar el principio garantista de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales, durante la investigación penal y otras diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú, bajo la conducción del Ministerio Público. Aquí también se está ampliando la autonomía de la Policía Nacional para que ayude al Ministerio Público en la parte de la investigación criminal, siempre bajo la égida y la conducción del Ministerio Público. Estas son algunas consideraciones que hemos acotado, pero en lo general la Comisión considera que esta es una propuesta muy importante, necesaria y urgente que tenemos que procurársela al Poder Ejecutivo para que la ponga en marcha. Doy la bienvenida al congresista Cleito Galván y doy el uso de la palabra al congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, esta ley es importante porque, para comenzar, tenemos todo el tema de la reconstrucción en el norte del país y han comenzado ya a aparecer esos elementos que vienen a cobrar extorsiones en las obras. Y entonces, y es algo que es un cáncer en todo el Perú. ¿Qué derecho tienen estos sinvergüenzas de venir a cobrar a extorsiones a cualquier persona? Inclusive ciudadanos comunes que vamos a hacer cualquier pequeña obra, se aparecen estos delincuentes y creen que es su derecho. Y amenazan, y etcétera, etcétera. Esta es una ley importante, pero que se aplique, que eso es lo que queremos, que se aplique y todos estos delincuentes que vienen con esas caretas, pseudo caretas de sindicatos, y etcétera, etcétera, que se les aplique la ley y que esto sea algo que no se deje pasar, porque es el colmo que hoy día en el Perú tengamos que manejar a estos extorsionadores y mucha gente le da la plata para no tener problemas. Así tampoco es, señor presidente. Cita Luz Salgado, luego el congresista Segura. Presidente, estando de acuerdo con el fondo, no tengo ningún inconveniente. Veo acá en la forma, no sé si estoy entendiendo mal el cuadrito que nos han hecho. En la página 3, creo que es el mismo dictamen, en el artículo 67, en la modificación, artículo 67, número 1, inciso A, dice recibir las denuncias escritas y así sigue B, C, D, I, E, F. Sigue todo eso hasta el número 3 y 4, ¿no? Presidente. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Ya. Bueno, eso, si no me equivoco,
ha sido modificado porque antes estaba en el 68. ¿Sí es? ¿Correcto? Ya. Entonces, en la página 19, ahora, donde es la explicación, cuando dice, artículo 68, atribuciones de la policía, le ponen todo lo que tenía antes y ya no en lo que estaba en el 67. Creo que eso deberíamos de modificar. Si está pasando a ser 67 y el 67, el 68 ahora va a tener actos de investigación, no los otros actos. Entonces, no sé, estoy, creo, encontrando una incongruencia ahí. O sea, aquí en la explicación, ustedes ponen artículo 68, atribuciones de la policía, recibir la denuncia, vigilar y proteger, practicar el registro, lo que lo han cambiado al 67. Y en el 68 está la parte de investigación, pero ustedes no lo han corregido. Pero por eso tenemos que corregir entonces lo del 19, lo que dice que contiene el 68, el texto. En la página 19, fíjese, ve. Página 19. Artículo 68 dice atribuciones de la policía. Dice, recibir las denuncias escritas. Ah, no es la fórmula legal. Ah, ya. Pero eso... Ok, pero ya sabemos que estamos corrigiendo, ya no es... Porque en el 68 está quedando la parte de investigación. Ok, ya está bien. Solamente para que estemos en el orden. Gracias, presidente. En la misma línea del congresista Tubino, efectivamente muchos empresarios, sobre todo en las regiones, se ven disminuidos por la falta de una propuesta o una ley que les permita defenderse, presidente. Así que yo creo que esto es, está bastante claro, inclusive estamos tomando como ejemplo legislaciones de la región, de otros países, así que yo solicitaría, presidente, se vaya a votación. Gracias. Si no hubiera ninguna otra intervención, quiero precisar lo siguiente. Han incorporado en el Código Penal un capítulo llamado cobro coactivo. Tal conforme está establecido la cobranza coactiva es una figura básicamente administrativa, la tiene SUNAT, algunos municipios. Entonces lo que nosotros estamos poniendo es que el tipo debe llamarse cobro coactivo ilícito. Ilícito, o sea, para que esté en el Código Penal tiene que tener el rasgo de ilicitud, si no, no tendría sentido, generaría una confusión. Hemos planteado eso y por lo demás creemos que estas nuevas habilitaciones que se le está dando a la Policía Nacional están muy vinculadas a que se respeta el principio de que el ente rector de la investigación sigue siendo el Ministerio Público, ¿no? Entonces, si no, lo que se pretende es facilitar las cosas y las investigaciones al respecto, ¿no? Y no costa. Presidente, ¿se ha pedido la opinión del Ministerio Público sobre este proyecto? No se ha pedido porque no se han invadido las atribuciones del Ministerio Público. Lo que se está haciendo es flexibilizando y facilitando los procedimientos de la policía, siempre supervisado por el Ministerio Público. Presidente, ¿no sería bueno pedir la opinión de la Fiscalía? En todo caso lo aprobamos y en el Pleno, porque esto tenemos que llevarlo al Pleno, la pido ahora la información, nosotros entendemos que cuando viene una propuesta del Ejecutivo viene coordinada, ¿no? Pero si nosotros queremos expeditarle esto rápido al Poder Ejecutivo, lo que yo creo es que debemos proceder a aprobarlo,
lo he revisado, sí, no tiene ningún rasgo de vulnerar la atribución del Ministerio Público. Pero en todo caso, le pedimos al Ministerio Público, ahora aprobado, le enviamos una opinión y le hacemos llegar al... Sí, dígame. Presidente, no entiendo, creíamos que todos estábamos de acuerdo. ¿Hay alguien que se opone? Sí, por... Yo estoy preguntando, colega, si se ha consultado la opinión del Ministerio Público en la medida en que el Ministerio Público conduce la investigación criminal, como está establecido en la Constitución. Y esta es una norma que le otorga atribuciones adicionales a la policía. Me pregunto si en desmedro o no el Ministerio Público. Por esa razón, yo no he estudiado el tema en profundidad, por esa razón estoy preguntando si tenemos la opinión del Ministerio Público. Me parece importante tenerla por el rol que le corresponde al Ministerio Público en la investigación criminal. Y se me dice que como es una iniciativa del Ejecutivo, no se le ha preguntado al Ministerio Público, pero se presume que esa opinión ha sido recogida. Yo preferiría que, digamos, le demos a conocer al Ministerio Público la iniciativa y podamos recabar su opinión. Quiero dar el uso de la palabra a Octavio Salazar, lo siguiente. Lo que estamos haciendo es modificando el Código Penal. El Ministerio Público y el Poder Judicial normalmente pueden presentar iniciativas, pero el Parlamento tiene autonomía, como también el Poder Ejecutivo, de plantear, por ejemplo, estamos planteando un capítulo referido a nuevos tipos penales. Eso no necesitamos tener opinión de los operadores jurídicos, ellos tienen que hacer cumplir la ley. Ellos tienen que hacer cumplir la ley. Nosotros creamos una nueva figura de tipo penal y ellos tienen que hacerla cumplir. Lo que sí tenemos que cuidar es que el principio de la legalidad esté garantizado para que ellos hagan cumplir la ley. Y segundo, de repente me he expresado mal, no le estamos creando ninguna atribución a la policía. Lo que estamos haciendo es que al amparo del nuevo Código Procesal Penal y de los nuevos procedimientos con las figuras de crimen organizado, estamos reordenando la actividad de la policía, pero siempre bajo la égida del Ministerio Público. No hay ninguna atribución nueva que se le crea a la Policía Nacional. Congresista Salazar. Gracias, presidente. Es claramente previsto en el dictamen que al final manifiesta lo siguiente: la Policía Nacional de Perú realizará sus funciones de investigación de conformidad a los previstos en el artículo 6.7, 6.8 del Código Procesal Penal. En otras palabras, está tomando el Código Procesal Penal y precisando que la policía, que sus funciones están determinadas en el Código Procesal Penal, artículos 6.7 y 6.8. Por lo tanto, presidente, no existe pues ninguna situación que haga presumir que se le está quitando funciones a otra institución para darle a la policía. Yo creo que eso está bien claro y determinado en este dictamen. Gracias, presidente. Congresista Salgado. Sí, presidente. Además, en el artículo 68 le han aumentado algo más. Actos de investigación realizadas por la Policía Nacional de Perú. Las diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú serán desarrolladas respetando las formalidades previstas en la investigación y los derechos fundamentales de los ciudadanos y deben constatar detalladamente en actas que entregará al fiscal. O sea, está muy claro. Además, se supone que los ministros antes de enviar una iniciativa al Congreso de la República se reúnen y tienen que haber consultado con el ministro del Interior. El ministro del Interior no creo que se atreva a dar funciones que no le corresponden, señor. En ese sentido creo que ya que está el Ejecutivo reclamando sus propios proyectos, deberíamos aprovechar y aprobarlos de una vez. Vuelvo a repetir, de repente yo promoví la confusión al hablar de atribuciones. No, lo que hemos hecho es reordenar los procedimientos administrativos que hace la policía en apoyo al Ministerio Público. Y segundo, hay otro tema. Somos segunda comisión. O sea, la Comisión de Justicia va a tener que sustentar el dictamen y creo que lo que tenemos que hacer, como dice la congresista Salgado, por mandato de la Constitución, nosotros tenemos que dar prioridad a los proyectos del Poder Ejecutivo. Y para estos temas tenemos que facilitar. Ahorita hay un costo.
Si no hubiera alguna observación, voy a someterlo a votación el dictamen. Los congresistas que estén de acuerdo, si van a expresarlo, Donaire, Salgado, Dipas, Melgar, Salazar, Segura, Tubino, Yica, Galván. Abstención de Gino Costa con mi voto a favor, por mayoría. Perfecto. Ha sido aprobado por mayoría. Colegas, he recibido un documento que tiene que ver, ya que hemos aprobado este dictamen, para que esto también... Hemos recibido este documento del congresista Villavicencio, de una preocupación que tenemos que compartir y tomar una decisión al respecto. Dice: tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y para indicarle que en la sesión del Pleno del Congreso de la República llevada a cabo el jueves 9 de noviembre, en el año en curso, se aprobó el proyecto de ley 971 sobre modificación del artículo 200 del Código Penal, referido al delito de extorsión, diferente a lo que hoy día estamos, una parte se aprobó ahí, dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Con la citada modificación se regula la aplicación de una pena no menor de 15 años ni mayor de 25 años, también para los casos de amenaza o violencia cometida con la finalidad de obtener el pago de créditos o préstamos otorgados fuera del sistema financiero bajo cualquier modalidad, con lo cual se busca combatir los actos delictivos generados por los llamados préstamos gota a gota otorgados por extranjeros. No obstante el importante avance normativo señalado, hemos recibido la preocupación del Superintendente Nacional de Migraciones con respecto al problema operativo que se genera cuando se haga efectiva la detención de extranjeros, por cuanto se sabe del ocultamiento de documentos que hacen, lo cual dificulta la acción policial, toda vez que se encuentran sujetos a la aplicación del artículo 205 del Código Procesal Penal, el cual, al regular el control de identidad policial, precisa en su numeral 4 que cuando no sea posible la exhibición de documentos de identidad, se conduce al intervenido a la dependencia policial para fines exclusivos de identificación, que pueden comprender toma de huellas digitales o constatación de requisitorias, estando sujeto a este procedimiento a un tiempo máximo de 4 horas, vencido el cual debe retirarse el intervenido, resultando insuficiente el citado plazo para determinar la verdadera identidad del extranjero detenido. La misma situación se da con respecto a la figura de las retenciones, normada en el artículo 209 del mismo Código Procesal Penal, aplicable cuando resulta necesario que se practique una pesquisa, en cuyo caso puede disponerse que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar. La retención en estos casos también solo puede durar 4 horas. En atención a lo expuesto, resulta necesario que ahora que se viene dictaminando el proyecto de ley 2029, que entre otros incorpora distintas modificaciones al Código Procesal Penal, se adicione la modificación al artículo 205 y 209, ampliando los plazos para el control de identidad policial y retención a un máximo de 24 horas contado del momento de la intervención policial. Agradeciendo la atención al presente, recibo mi respeto de usted. Esto tendríamos que proponer en adición. ¿De qué se están ingresando varios extranjeros, no quiero decir los países, y cuando lo detienen, que vienen a hacer actividades ilícitas, les hacen el control de identidad, que es diferente, que hace la policía? Normalmente cuando están fuera del marco de la ley, los abogados les sugieren que voten los documentos, porque son 4 horas que solamente puede un policía intervenirlo. Entonces, sí, solamente 4 horas. Entonces lo que pide el Superintendente Nacional de Migración, lo que están pidiendo, es que este control de identidad se extienda a 24 horas. Quieren tomar pruebas, quieren solicitar las requisitorias, también el tema de retenciones, y puede ser hasta 24 horas o hasta 12 horas, pero 4 horas es insuficiente. Entonces la idea es que podamos anexar este criterio. Todo esto dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público, para que el fiscal de la Nación pueda tener un control de que no haya una detención arbitraria. Pero actualmente es verdad esto que está sucediendo, ¿no? Que los abogados le sugieren al extranjero no entregue los documentos y se pasan las 4 horas y lo sacas en libertad. Luego viene la requisitoria y es una persona que tiene ya no lo puede detener, ya se fue.
Entonces hay que facilitarle esto a Migraciones y a la policía. Congresista Salgado. Presidente, siendo un tema adicional a lo que acabamos de aprobar, pero estando dentro del marco de lo que acabamos de aprobar, sugiero de que los asesores de la comisión analicen legalmente hasta qué punto no infringimos ningún otra norma, otro tratado, algún otro convenio, porque si fuera por delito, sí creo que tendrían hasta 24 horas o más, y por crimen organizado, yo me acuerdo con mi proyecto de ley ahora es 15 días. Pero en este caso, si solamente es por identificación, yo no sé si podríamos alargar el término, porque sí es cierto, ya esa queja la hemos recibido desde el Congreso pasado, porque casualmente los que fueron capturados en Iquitos votaron los documentos y pasado 4 horas los tuvieron que soltar y nuevamente volvieron a las andadas de la extorsión. O sea, el problema existe. Si podemos resolverlo en el término de lo que vamos a ver en pleno, sería factible, señor, y lo damos como un adicional en la discusión del debate en sí. Por eso sugeriría que más bien ahora no lo aprobemos. ¿Está aprobado por unanimidad? No, está bien, hay una abstención. Nos va a dar tiempo para incluir este adicional una vez que los asesores tengan bien estudiado hasta cuántas horas podríamos darle facilidad para que tanto la policía como Migraciones tengan el tiempo de identificar a estas personas que son delincuentes, pero que se las saben todas, ¿no? Entonces, creo que... El marco congresista es la Constitución, 24 horas. Hasta 24 horas es el marco. Esto es absolutamente constitucional. Nosotros podemos tener la discrecionalidad de aprobar... sí, claro, está el 205 y el 209 está en el Código Procesal Penal, la identificación y la retención para hacer alguna pesquisa, por ejemplo, para hacer dosaje, cualquier cosa. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que es insuficiente y que la mayoría de las personas que fueron retenidas, casi el 80%, tenían antecedentes penales y luego que lo ha dejado en libertad, le generas ese problema. Entonces, si la Constitución permite hasta 24 horas, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna transgresión ni al convenio internacional alguno. Yo creo que deberíamos aprobarlo y en el Pleno, de aquí tenemos tiempo, esto se verá en 2 semanas todavía porque no hay sesión la próxima semana, también va a ir el de Justicia, que es en la primera comisión, y ahí lo homologamos, pero creo que es una herramienta que hay que darle a Migraciones y a la policía, ¿no? Ica. Señor presidente, claro, en realidad es preocupante este caso. Yo en la región de Libertad hice una mesa de trabajo entre Migraciones y Seguridad de Estado. Inclusive en la legislatura anterior en esta comisión solicité para la presencia de los dos acá, para ver la problemática de esta cosa, ¿no? Pero sin embargo, cuando Migraciones da pase a un extranjero y cuando el extranjero, comete un delito, Seguridad de Estado lo pone a disposición a Migraciones para su deportación. Pero sin embargo, Inmigraciones se lava las manos y dice que no tiene ningún tipo de problema sobre esos casos, porque Seguridad de Estado no tiene un domicilio exacto de la persona que ingresa. Por eso que es preocupante este tema, ¿no? Congresista Salgado. Sí, a mí me preocupa crear precedentes, presidente, por eso es que le digo, este tema ha venido, usted lo ha planteado, después que hemos votado. Ya, correcto. Permítame, entonces, el trámite... tendría que entrar como una nueva iniciativa o rectificar la votación que acabamos de hacer. Lo otro es que lo mandemos como sugerencia a la principal comisión, que es de Justicia, que todavía no ha dictaminado. Podría ser, porque si no, lo otro es rectificar algo que ahorita acabamos de hacer, que en todo caso el asesor la ha debido dar antes de pasar a votación. Permítame, yo tomé la decisión de que esto sea parte, porque viene un oficio pedido que por el tendría que Vicencio, venir no con oficio, claro, sino como proyecto de ley, iniciativa legislativa. Pero, bueno, la idea era ayudar en este tema, pero hay que darle la forma, pues. Si se necesita presentar una iniciativa, que la presente. Pero llamo la atención que esto es muy importante y que hay que darles a las instituciones, ¿no? Entonces le damos cuenta a la Comisión de Justicia, la sugerencia. Ya, le damos cuenta a la Comisión de Justicia. Pero, como acuerdo, trasladar esto a la Comisión de Justicia para
que lo tomen en cuenta. Pero por lo demás, esta es una buena medida. Los que estemos de acuerdo de pasar esto a justicia, ¿sí lo de expresarlo? Comunista Gino Costa, comunista Clayton, comunista Gica, comunista Tubino, comunista Segura, comunista Salazar, congresista Melgar, congresista Luz Salgado. Congresista Donaire, aprobado por unanimidad. Pasa a la Comisión de Justicia. El segundo proyecto de ley tiene que ver con el proyecto de ley 1003 del año 2016, mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que establece el reconocimiento histórico del accionar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la sociedad civil organizada en la lucha contra el terrorismo. La comisión, con respecto a este proyecto, ¿quién es el autor de este proyecto? El reconocimiento histórico nacional de quién? Mari Melgarejo. Este es un proyecto de la congresista Mari Melgarejo. La comisión considera que es necesario que se incluya en el currículo nacional de educación básica la defensa que realizaron del sistema democrático, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Con relación al reconocimiento que se plantea por la autora, ya hay normas emitidas, hay condecoraciones otorgadas, pero esto no es suficiente para las nuevas generaciones a las cuales hay que informar sobre lo que fueron los hechos históricos vividos en nuestra sociedad en la década de los 80 y 90. La comisión insiste en que es necesario que se eduque expresamente sobre estos hechos, ya que el Ministerio de Educación solo esboza objetivos generales y no contenidos. Y de la revisión de los libros que tratan el tema, nos sorprende encontrar, por ejemplo, la aparición de personajes como Hugo Blanco, que son cuestionados por los sectores democráticos del país y colocados gracias a una posición arbitraria de tecnócratas politizados del Ministerio de Educación, conforme lo describe el periodista Aldo Mariatti, que es el dicho de la autora, ¿no? Dice la autora, sorprende que para el Ministerio de Educación el comunista Carlos Iván de Gregory, la madre de un desaparecido en la Cantuta, sean dos héroes nacionales, al mismo nivel de grado. Eso está en el libro Formación Ciudadana en el 5º año, en la página 101 y 102. De igual manera, el Ministerio de Educación reconoce como personajes ejemplares al nivel de Bolognesi al escritor Alberto Flores Galindo, a personajes, bueno, no hay que mencionar, Hugo Blanco, y la autora dice que resulta sorprendente y lamentable que la cuestionada inclusión de estos personajes y más aún de sus acciones que marcaron una triste etapa de nuestra historia republicana, en el contenido de los libros del Ministerio de Educación sobre formación ciudadana, historia, entre otras materias, y que fueron distribuidos en diversos grados escolares. El Ministerio de Educación ha dado una opinión en contra, y la comisión está proponiendo un texto sustitutorio que establece ley que establece reconocimiento histórico al accionar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la sociedad civil organizada en la lucha contra el terrorismo y en el logro de la pacificación nacional. Por lo tanto, se está proponiendo el texto que le hemos alcanzado. Primero, que se haga este reconocimiento y segundo, que se busque la promoción de actividades educativas respecto al valor histórico de la lucha contra el terrorismo, lo cual, como hemos evidenciado, ya se encuentra regulado, sino que pretendemos la incorporación expresa de estas acciones dentro de los contenidos del currículo nacional con el agregado de resaltar su valor histórico en la defensa de nuestro Estado de Derecho. A la discusión el proyecto.